Estamos con Martín Sabatella, como les anticipábamos en la presentación. Martín Sabatella, diputado nacional de Nuevo Encuentro, un hombre aliado al proyecto kirchnerista, un hombre del proyecto kirchnerista prácticamente se podría decir, y el día después de una medida de fuerza y de una movilización convocada por el todavía líder de la CGT, Hugo Moyano, que nos interesa ver, bueno, qué lectura haces como titular de Nuevo Encuentro de este escenario que está planteado entre el gobierno nacional, Hugo Moyano, nuevos apoyos que encuentra el líder de la CGT y cómo avisorás este escenario después de este acto. A ver, en principio me parece que el acto estuvo por debajo de las expectativas, ¿no? Me parece que eso demuestra que es difícil convencer a los trabajadores y trabajadoras que este es un gobierno que no defiende los derechos justamente de los trabajadores. Por lo tanto, la verdad que la capacidad de convocatoria de Moyano disminuyó si uno la compara con otros actos que ha hecho. Entonces hay un dato ahí concretamente que es que yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores saben que este es un gobierno que no expresa lo que en el discurso Moyano quiere decir o en el lugar donde estos líderes gremiales intentan ubicar hoy al gobierno nacional. Por eso creo que en realidad esto no es un conflicto gremial, creo que tiene clara intencionalidad política. Creo que Moyano además se convierte en un polo de atracción de la estrategia opositora, por lo tanto, más allá de su propia historia, más allá de lo que haya hecho en otros momentos y más allá de cómo se autodefina, termina siendo obviamente funcional a la estrategia de los distintos sectores opositores al gobierno, por lo tanto termina siendo parte de un plan, de hecho, de la oposición conservadora, de quienes quieren retroceder, de quienes quieren confrontar con el gobierno. Porque lo que está claro es que este es un gobierno que tiene como rasgo de identidad constitutivo las paritarias, que tiene como rasgo de identidad constitutivo el Consejo Nacional del Salario, que tiene como rasgo también, obviamente, el modelo basado en la producción, el trabajo, en el mercado interno, en el consumo popular, en ese círculo virtuoso de producción, trabajo y consumo. Por lo tanto, es muy difícil querer confrontar como si fuera un gobierno que va en contra de los intereses de los trabajadores, etcétera. Entonces, a mí me parece que esto claramente tiene esa intencionalidad política y así lo utiliza el resto del arco opositor. Vos veías ayer Pino Solana, Vilma Ripoll, Barrio Nuevo, Momo Venega, Macri a las 12, creo que vos lo contabas ayer en un programa de televisión, a las 12 liberando al personal para que pueda ir a una convocatoria. De repente son todos defensores de los derechos de los trabajadores, de repente están todos preocupados por esto. Así que, bueno, esta es por lo menos la lectura nuestra. Como fuerza política creemos que eso es lo que está sucediendo, de cara también a un debate que se empieza a explicitar, que estaba insinuado, que es cómo continúa nuestro proyecto nacional. Vos me presentabas como parte, nosotros somos una fuerza, el Nuevo Encuentro es una de las fuerzas políticas que compone el universo kirchnerista en la Argentina, y por supuesto que se empieza a insinuar esto. A mí no me sorprende, o por lo menos, o mejor dicho, me sorprende, en todo caso habrá que ver por qué, que cuando se produce el bloqueo en YPF Scioli no estaba. A esta altura de las comunicaciones, de cualquier lugar del mundo vos podés expresarte y decir lo que pensás, no lo hizo, o lo hizo en forma muy light. Tenemos la memoria de la foto de Scioli jugando al fútbol con Moyano en La Niata, en el mismo lugar donde Scioli jugaba al fútbol con Macri meses atrás. Pablo Moyano diciendo que Scioli es su candidato a presidente, Scioli largando la candidatura a presidente. Yo creo que todo eso está vinculado a esta estrategia de constituir un polo que termina indiscutiblemente siendo un polo de restauración conservadora, un polo que ofrece retroceder. Ahora, varias puntas se abren a partir de estas descripciones que haces, de este análisis. Por un lado está el reclamo concreto, ¿no?, de digamos, levantar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Una decisión que había tomado el gobierno, excepto en el 2009, donde por la crisis internacional no se actualizó, fue siendo una norma prácticamente en la lógica de funcionamiento del kirchnerismo. Después de arreglar paritarias, se levantaba el mínimo no imponible. Eso por un lado. ¿Cómo analizás esa posibilidad? Si crees que es una reivindicación que, digamos, merece ser tenida en cuenta. Y por otro lado, si crees que, teniendo en cuenta este grado de tensión política que existe hoy entre Hugo Moyano particularmente y el gobierno nacional, esto puede dificultar la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en ese punto. A ver, yo creo que, primero, nosotros fuimos y seremos defensores de los derechos de los trabajadores y defensores también de los derechos, o del derecho de los trabajadores a defender sus derechos. Pero digo, acá se está discutiendo otra cosa.
específicamente con esto, me parece que sí, por supuesto es razonable de pensarlo, debatirlo, discutirlo, cómo se puede ir subiendo el mínimo no imponible. Digamos, ahora me parece a mí que en un proyecto como este, uno tiene la obligación de armonizar esos intereses particulares con el conjunto de la estrategia política que tiene que ver con el crecimiento con inclusión, que tiene que ver con armónicamente crezca el conjunto de los actores o de los sectores de nuestro país, sobre todo los más vulnerables, sobre todo los trabajadores que hoy todavía no tienen ingresos importantes. Hay 35% de los trabajadores que están en negro, hay una cantidad importante, creo yo, más del 80% que no llega al impuesto a las ganancias. Lo que no estoy diciendo es que no sea justo debatir cómo se va subiendo y cómo es parte de la discusión de cómo se mejoran las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, yo sinceramente confío que este es el gobierno, este es el rumbo y este es el proceso político que tiene más en cuenta esto. Entonces, es la presidenta de la Nación, es quien tiene una mirada global de lo que está sucediendo, quien está encarando en un momento también de crisis internacional, de derrumbe del conjunto del planeta, que está protegiendo el país, que tiene que seguir creciendo y tiene que seguir incentivando la economía local para seguir motivando también el consumo interno. Tenés el plan de viviendas, tenés el aumento o el tema de los créditos a los jubilados, una cantidad de cosas que siguen ratificando un modelo que apuesta, no como apuesta el modelo neoliberal al enfriamiento de la economía y el ajuste, sino que apuesta a la producción, al crecimiento, a seguir industrializando, aún en momentos difíciles, al revés. Más aún en momentos difíciles. Entonces, en ese contexto yo creo que también hay que discutir esto en el marco de todo eso. Entonces, la presidenta lo ha planteado durante todos los años, vos bien lo dijiste, excepto el 2009, en el marco de la discusión de paritarias, también lo demás. O sea, que yo creo que yo tengo una sensación de que obviamente este gobierno y esta presidenta, preocupada por esto, como lo ha hecho todos los años, lo encarará en el momento que considere que es posible hacerlo. Y como tengo confianza de que si hay alguien preocupado por cómo mejorar las condiciones de los trabajadores y cómo mejorar el poder adquisitivo de los mismos, por los propios trabajadores y por la economía en general, porque está basado en ese objetivo, como no tengo ninguna duda que si hay alguien preocupado es la presidenta, confío que se hará en el momento que se pueda hacer. Y esto no es una actitud demagógica berreta, sino que tiene que ver con el reconocimiento de un rumbo que tiene una historia, porque tenés 9 años para pensar qué es lo que ha sucedido o para mirar para atrás y ver el camino recorrido. Y ese camino recorrido y esos pasos dados te pueden dar, digamos, certezas, entre comillas, de lo que puede seguir sucediendo. Por eso insisto de que este paro y esta movilización y esta estrategia tiene que ver con otras cosas y lo relaciono a ese conjunto de temas que yo planteaba. Bueno, justamente sobre ese conjunto de temas, hiciste hincapié en la relación con Daniel Scioli, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en esa foto de ese partido de fútbol que explicitó ese acercamiento entre Moyano y Scioli. ¿Vos esto lo ves como una alianza posible pensada hacia el 2015? ¿Lo ves como producto de una coyuntura? Porque lo ves como a Scioli como un nuevo aliado también de Moyano, porque hasta no hace mucho no eran exactamente figuras que compatibilizaban, al contrario, ¿no? Moyano estaba cercano al gobierno nacional y diferenciado del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo analizás este acercamiento? A ver, yo creo que, por supuesto, la Argentina marcha a la constitución de dos grandes polos. Un polo que de la profundización, de la defensa, de la continuidad, profundización de este rumbo, de los que creemos que el kirchnerismo marca un antes y después en la historia de la Argentina, que es una identidad fundante de una nueva etapa del campo nacional, popular, democrático, y que necesita entonces defenderse este camino y necesita profundizarse para, sobre los derechos logrados, avanzar sobre lo que falta. Un polo entonces eso, y otro polo de quienes quieren frenarlo, de la restauración conservadora, como se dijo en algún momento, de quienes quieren frenar esto, de quienes quieren que... Lo hubiesen preferido que este proceso no existiera, pero existe, y en todo caso le quieren poner fin. Quieren decir, bueno, que sea una identidad transitoria, empezó y terminó, y bueno, habrá sido un mal trago para las élites poderosas de este país, habrá sido un mal trago para las corporaciones, ellos quieren ponerle fin. Nosotros obviamente pertenecemos al primer polo, a quienes nos sentimos parte de este proyecto nacional y creemos que hay que construir la gran fuerza política, social, cultural que exprese el momento que vive la Argentina y que le dé anclaje territorial y social a estas transformaciones que lidera Cristina. El segundo polo está todavía en construcción, ¿no? El polo opositor, qué va a pasar. Cuando aparecen estas cosas, todos intentan ver cómo sacan provecho de esto, qué les sirve. Después de ahí, si se van a juntar todos, es muy difícil imaginárselo. Ahora, yo creo que Scioli es la opción que ha elegido el establishment para dar esa pelea. Yo sinceramente creo que la candidatura de Scioli es el plan del establishment.
Creo que la candidatura de Scioli es el plan de las corporaciones para clausurar por derecha el proceso de transformación que vive la Argentina. Y creo que esa es la tarea que le dieron, esa es la misión del establishment de las corporaciones a Scioli, que es la expresión de eso y que pueda ser el polo de atracción de lo que pueda constituirse en la herramienta para frenar este proceso de transformación. Porque digo, una cosa es Scioli como parte de un dispositivo conducido por Néstor y Cristina, donde son ellos quienes le ponen el rumbo, y otra cosa es Scioli encabezando. Scioli encabezando le pone su impronta. Su impronta es una impronta conservadora, es una impronta absolutamente distinta al mundo de ideas que ordena el kirchnerismo. Lo vemos en la provincia de Buenos Aires, lo vemos claramente. Cuando le toca actuar a él y decidir él, pasa lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que para poner un solo ejemplo, en materia de seguridad están las antípodas de lo que plantea el concepto, la concepción de seguridad democrática, abordaje integral que plantea el gobierno nacional. Entonces, me parece que ahí está la discusión. Y estos han elegido a Scioli como la posibilidad de constituir ese polo, y él obviamente no es que no le gusta, seguramente está entusiasmado con esa propuesta. Ahora, lo que se ve mirando esta realidad es que evidentemente la alternativa al proyecto kirchnerista surge desde las filas del propio kirchnerismo, ¿no? Por lo menos de quienes habían sido parte de ese dispositivo. Es decir, bueno, en esta lectura Scioli se desprendería del, digamos, sigue en el proyecto kirchnerista, pero con una lectura absolutamente distinta a lo que encara el gobierno nacional como alternativa hacia el 2015. No tengo ninguna duda, yo creo que es así, y además creo que algunos apostaron por afuera y él apostaba por adentro, porque la estrategia de él es distinta, no es la negación del kirchnerismo, sino es intentar heredarlo como una cuestión natural. Sí, bueno, hasta acá fue el kirchnerismo y ahora le toca a él. Como una suerte de herencia natural, es decir, la Argentina tiene distintas etapas, una etapa es esta y otra etapa es la otra. No negarlo, sino construir esa suerte de post-kirchnerismo que en realidad es la negación, porque es el corte de ese proyecto, pero en términos de relato no es la negación, sino una suerte de continuidad natural. Ahora le toca a Scioli. Sí, digamos que es un planteo inteligente de cómo aprovechar. Sí, yo tengo muchísimas críticas a Scioli, pero nunca pensé que no era inteligente. Analizando como escenario, digamos, me parece que es una estrategia inteligente. No, claro. Ahora, justamente vos decís, bueno, nosotros encaramos junto con el kirchnerismo este núcleo de... Sí, nosotros nos sentimos kirchneristas, nosotros somos parte del kirchnerismo. Por eso, pero lo que no se ve es el candidato de continuidad de Cristina, que creo que por eso es que también estos ensayos encienden tantas alertas, ¿no? Porque esto es lo que yo creo que hay que construir, pero... es como complejo en el tiempo que falta y con lo compleja que es la Argentina. No tengo ninguna duda que hay un tema central para la garantía de la continuidad de ese proyecto, que es el liderazgo de Cristina. Hay que construir esa gran fuerza política, social, cultural, insisto, que le dé anclaje en todos los rincones de la patria al proceso que lidera Cristina. Eso hay que hacerlo. Creo que el acto de Vélez para nosotros fue muy importante, creo que ha sido una señal muy clara, un símbolo muy claro de que tenemos que estar más unidos y más organizados para poder construir esa fuerza. Creo, por supuesto, que hay que tener voluntad política de avanzar y profundizar. Eso no hay duda, que esa voluntad política la tiene la presidenta. Si uno mira los 7 meses últimos, es una expresión clara de la profundización, ¿no? En temas estructurales, como es Banco Central, como es YPF, ¿no? Una cantidad de cosas importantes, como lo que se votó en el Congreso a partir del cambio también de la fuerza propia en el Congreso, ¿no? La ley que regula la extranjerización de tierra, la ley que declara de interés público el papel, para democratizar la palabra, digo, una cantidad de cosas. La modificación de la Carta Orgánica del Central, insisto, el 51% de YPF, son pasos en la profundización. Entonces, y eso está, y la decisión de Cristina, y me parece que es fundamental para la profundización el liderazgo de Cristina, en el lugar que sea, en el lugar que ella decida, pero es sumamente importante el liderazgo de Cristina. Entonces creo que ella tiene un rol fundamental, hay un liderazgo fortalecido en el proceso electoral, fortalecido por el acompañamiento de la sociedad, fortalecido por las propias decisiones que toma, por sus propias características, y el liderazgo de Cristina es fundamental para la continuidad de la profundización, insisto, en el lugar que sea y que ella decida, pero es fundamental el liderazgo de Cristina. Cuando decís en el lugar que sea y que ella decida, ¿evalúas la posibilidad de una reforma constitucional con una cláusula que modifique la previsión de reelección después de un segundo mandato? Yo creo que hay que discutir el tema de la reforma constitucional, una cuestión más integral. Yo no estaría de acuerdo que sea el único eje o el eje central la reelección, ni creo que haya que excluirlo en el debate. Me parece que se puede debatir también. Y me parece que no es el tema, no tiene que ser el tema central, ni excluyente, ni puede
ser excluido. Me parece que es cierto que los países modifican sus constituciones en función de los modelos de desarrollo que eligen. Y esto también hay un mito ahí que aparece, que parece como que la Constitución es una suerte de letra muerta intocable. Yo veía por ejemplo, algunos informes que me dieron en países cercanos, se han modificado en 20 años 50 veces la Constitución. Se ha modificado muchísimas más veces que lo que se ha modificado en la Argentina, en países, en Brasil o en Alemania, o en varios lugares más. Entonces, pero porque me parece que la Constitución tiene que reflejar el rumbo que decide ese país, digamos, recorrer. Entonces, la Constitución del 94 expresa el modelo neoliberal, el pensamiento único, el consenso de Washington, expresa quien tenía la hegemonía del pensamiento político, cultural de ese momento. Me parece que este momento vive la Argentina, que construyó nuevos paradigmas, que recuperó el rol del Estado, que recupera el valor de lo público, que recupera la integración regional como también eje de la inclusión en el marco internacional. En un país con estas características, que incorpora derechos civiles, políticos, sociales, culturales con mucha potencia, vanguardia en el mundo de muchas de estas cosas, bueno, necesita una constitución que pueda reflejar, que le pueda dar rango constitucional a estos avances de una sociedad de derechos que se está construyendo. Entonces, discutir la reforma constitucional o discutir una nueva constitución en función de los nuevos desafíos que tiene el país me parece absolutamente razonable. Y me parece que el tema de la reelección no tiene que ser el centro ni tiene por qué estar excluido, y en todo caso será parte del debate si este proceso existe. Pero también, obviamente, después hay decisiones que toma quien le toca conducir este proceso. Ahora, con vistas a las elecciones del año próximo y en este marco de alianzas que vos planteás y decís, bueno, formamos parte, somos kirchneristas, formamos parte de este modelo, de este proyecto. ¿Cómo evaluás que se puede llegar a configurar ese nuevo escenario en el sentido de decir, rescatabas recién Vélez, ¿no? Y algunos dicen, bueno, Vélez marca el inicio de un resurgimiento, si se puede decir, de una nueva transversalidad, ¿no? Como fue originariamente el proyecto Néstor Kirchner cuando llegó después de haber llegado a la presidencia en las primeras legislativas. ¿Vos lo ves como posible esa nueva transversalidad? Sí, yo creo que el kirchnerismo constituyó en la Argentina una nueva identidad. Es una identidad que nos engloba a muchos y muchas. Y que trasciende al peronismo. Que por supuesto es hija del peronismo y es hija del relato nacional popular de la Argentina y de Latinoamérica. Y también es hija de otras tradiciones y culturas políticas, o del encuentro con otras tradiciones y culturas políticas. Es hija también de la resistencia de los 90, hija de lo que pasó en el 2001 y el 2002, es hija también de los movimientos sociales, de los nuevos desafíos que tiene esta época, de los nuevos debates. Por lo tanto, me parece que es una nueva identidad, como el nombre de la nueva etapa del campo nacional popular democrático de la Argentina, y construye una nueva subjetividad política, social, cultural, que nos da pertenencia a muchos y muchas. A eso hay que organizarlo, hay que darle organicidad en el sentido de fuerza política organizada. Bueno, me parece que lo de Vélez va en ese camino, esa suerte de búsqueda, de encontrarnos todos los que nos sentimos parte de este proceso político fundado por Néstor Kirchner y hoy liderado por Cristina, para más unidos y más organizados, darle justamente expresión a esa fuerza. A mí me parece que eso va en camino y eso está bien que suceda. Y eso no es la negación de las fuerzas políticas del campo popular que le dan origen, sino que es una herramienta que expresa tanto la historia como el presente, por lo tanto es el encuentro de todo eso, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, que hay que marchar hacia esa situación. Creo que el kirchnerismo, creo que Cristina rompe la frontera de las distintas pertenencias partidarias y convoca a muchos y muchas, y nos encontramos desde distintas historias en un mismo lugar. Por supuesto, creo que el kirchnerismo es indiscutiblemente la expresión, es la memoria social del peronismo como expresión más acabada del relato nacional y popular de la Argentina. Y por lo tanto, también es expresión de ese relato nacional y popular de principio de siglo que expresó el irigoyenismo, y también puede ser expresión en ese diálogo con la historia de las luchas emancipatorias, y es expresión también de la Revolución de Mayo. Quiero decir, es expresión de lo que para nosotros significa el relato nacional, popular, es expresión de la potencia plebeya de los movimientos populares de la Argentina. Bueno, y hoy tiene este nombre, y me parece que eso hay que organizarlo, y eso es lo que tiene que expresar justamente, liderado por Cristina, la propuesta que le dé profundidad y continuidad a este camino, ¿no?
Bueno, vamos a seguir hablando con Martín Sabatella en el próximo bloque y un poco más de la provincia de Buenos Aires, de las críticas, ventajas y desventajas de lo que está sucediendo.